El director humilló a un alumno pobre pidiéndole que tocara el piano como si fuera una broma, pero nadie imaginó lo que sucedería después. Bienvenidos a Códigos de Sandres. Antes de comenzar, no olviden darle like y suscribirse. Ayúdennos a seguir compartiendo historias que nos recuerdan una verdad poderosa: el talento no entiende de apariencias. En la prestigiosa Academia Wellington, donde el apellido valía más que el esfuerzo y las apariencias lo eran todo, un acto de soberbia estaba a punto de desencadenar una lección inolvidable. Era el primer día de clases para Diego Navarro, un chico de piel morena, mirada tranquila y ropa humilde. Su camiseta gris tenía señales del tiempo, sus jeans un pequeño rasgón en la rodilla y sus zapatillas llevaban el testimonio de muchas caminatas. Mientras avanzaba por los pasillos de mármol, Diego sentía que cada paso era una transgresión en un territorio que no había sido diseñado para él. Las miradas lo decían todo: no perteneces aquí. Doña Carmen, su abuela, había llorado al saber que su nieto estudiaría con beca completa en aquella institución reservada para la élite. En su barrio, ese logro era como ver brotar una flor en medio del concreto. Diego le había prometido que su sacrificio no sería en vano. Cuando entró al aula 3B, el silencio lo envolvió. Tú, al fondo, ordenó el profesor sin dignarse a preguntar su nombre. Diego caminó bajo las miradas como cuchillos. Ese es el de la beca, murmuró una chica rubia. Mira sus zapatos, añadió otro entre risas. Recordó entonces las palabras de su abuela: levanta la frente, hijo. Tú vales tanto como cualquiera. Pero el peso de los prejuicios a veces es más fuerte que cualquier consejo. Durante el receso, buscó refugio lejos de todos. Sacó su torta de frijoles y una botella de agua tibia. Observaba en silencio los partidos de fútbol sobre el césped perfecto, como si viera otro mundo, uno donde él no tenía invitación. Fue entonces cuando una sombra lo cubrió. El director Henderson, de traje caro y sonrisa arrogante, se detuvo frente a él. ¿Tocas algún instrumento, muchacho?, preguntó con esa voz que incomoda más que interesa. Sí, señor. ¿Un poco de piano?, respondió Diego con la mirada baja. Henderson arqueó una ceja, esbozó una sonrisa burlona y se fue sin decir más. Diego no entendió del todo, pero algo en ese momento le dejó un sabor amargo. Esa noche, en su pequeño apartamento de paredes descascaradas, Diego no le contó nada a su abuela. Como cada noche, bajó al sótano del edificio, donde un piano viejo y desafinado lo esperaba. Aquel instrumento abandonado era su refugio. Allí no existía el rechazo ni el juicio, solo la música y su verdad. Los días siguientes en Wellington no fueron distintos. Miradas, risitas, murmullos. Diego respondía con silencio. Se refugiaba en los libros, en sus notas, en su música. Pero cada burla era una grieta más. Un miércoles, la profesora Morales anunció una gala de bienvenida para los padres. Como parte de la tradición, los alumnos debían mostrar sus talentos. Fue entonces cuando el director Henderson, con fingida amabilidad, propuso que Diego abriera el evento tocando el piano. Las risas no se hicieron esperar. Esto va a estar bueno, dijo Thomas, el popular del equipo de fútbol. A ver si no arruina el Steinway, se burló otro. Diego lo sabía, no era un reconocimiento, era una trampa. Un espectáculo disfrazado de oportunidad. Esa tarde volvió a casa con pasos pesados. Su abuela preparaba arroz y frijoles como cada día. ¿Cómo te fue hoy, hijo?, preguntó con ternura. Bien, abuela, mintió Diego con una sonrisa forzada. Esa noche, el piano del sótano fue su confidente. Tocó como si cada nota limpiara una herida. Como si su alma hablara sin palabras. Recordó lo que doña Carmen le decía: no toques para gustarles. Toca para contar tu historia. Y entonces lo decidió. No tocaría para complacer a quienes lo veían con desprecio. Tocarían sus dedos, pero hablaría su alma. Por él. Por su abuela. Por todos los que nunca fueron vistos. El viernes llegó antes de lo esperado. El ambiente estaba cargado. Las burlas disfrazadas de bromas recorrían los pasillos. Pero Diego caminó con otra postura. No porque ya no tuviera miedo, sino porque había decidido que su verdad merecía ser escuchada. Y cuando sus dedos tocaron el primer acorde, el salón entero contuvo el aliento. Por los pasillos con entusiasmo preparando sus números de danza, teatro o canto. Para ellos la gala era una fiesta, para Diego una
Sentencia: cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, los padres comenzaron a llegar. Autos de lujo se alineaban en la entrada principal, hombres de trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador llenaban el auditorio decorado con flores blancas y doradas. Cada detalle hablaba de opulencia y tradición. Detrás del escenario Diego respiraba hondo, sus manos sudaban, llevaba puesta su mejor ropa, una camisa blanca ligeramente grande y un pantalón heredado de su primo mayor. No había marcas costosas, pero sí dignidad en cada pliegue. La señora Morales se acercó dándole una leve palmada en el hombro. Confío en ti, Diego, hazlo como si estuvieras en casa, le dijo con una sonrisa cálida, pero antes de que pudiera responder el señor Henderson tomó el micrófono en el escenario principal. Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra tradicional noche de talentos. Hoy, para comenzar, tendremos algo. Hizo una pausa cargada de sarcasmo poco convencional. Algunas risas se escaparon entre el público. Diego sintió como el estómago se le encogía. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro nuevo alumno becado, Diego Navarro. Los aplausos fueron dispersos, algunos genuinos, otros cargados de burla apenas disimulada. Diego caminó hasta el centro del escenario, sintiendo cada mirada como un peso sobre sus hombros. Se sentó frente al majestuoso piano Steinway que relucía bajo las luces del auditorio. Cerró los ojos un instante intentando recordar por qué estaba allí. No era por ellos, no era por aprobación, era por doña Carmen, era por las noches en el sótano, era por cada promesa susurrada al teclado viejo. Colocó las manos sobre las teclas. Por un segundo todo el murmullo desapareció. Solo existía él y la música. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, como un niño asomándose al mundo. Luego lentamente crecieron. La melodía que eligió no era conocida, no era comercial ni espectacular, era una composición propia, nacida de sus recuerdos, de sus miedos, de sus sueños. En el auditorio los murmullos se apagaron, las sonrisas sobradoras desaparecieron, las manos que sostenían celulares para grabar burlas bajaron. Atónitas, la música de Diego tenía algo que no podía ser fingido, verdad, era pura, honesta, cargada de emoción. Cada nota era una página de su vida, cada acorde una caricia de su abuela, cada pausa un suspiro contenido durante años. Cuando terminó no hubo inmediato estallido de aplausos, solo un silencio espeso, reverente, como si nadie quisiera romper la magia que acababa de nacer en aquel lugar, hasta que tímidamente una mujer en primera fila, una madre de cabello plateado y ojos brillantes, comenzó a aplaudir. Pronto otro se unió. Luego otro. En cuestión de segundos todo el auditorio estaba de pie. Diego Navarro, pero desde el fondo el señor Henderson observaba con los labios apretados y el ceño fruncido. Aquello no era lo que había planeado y el verdadero cambio apenas comenzaba. Cuando Diego bajó del escenario su corazón latía con fuerza. Pero no era miedo lo que sentía esta vez, era algo nuevo, algo que apenas se atrevía a reconocer. Orgullo. Los pasillos detrás del auditorio parecían más largos de lo normal, cada paso lo acercaba a una realidad que aún no terminaba de entender. Algunos profesores se acercaron para felicitarlo con sonrisas sorprendidas. Otros alumnos, los mismos que días atrás apenas ocultaban su desprecio, ahora lo miraban de otra manera, con respeto, con admiración o con incomodidad. Entre ellos Tomás, el líder del equipo de Mindose Fútbol, bajó la mirada cuando Diego pasó cerca. No dijo nada, pero ese simple gesto significaba más que cualquier palabra. En casa, esa noche Diego y su abuela compartieron una cena sencilla pero llena de alegría. ¿Cómo te fue, mi hijo?, preguntó doña Carmen sirviéndole una cucharada generosa de arroz. Tocaron para mi abuela. Esta vez ellos me escucharon. Ella sonrió con ese amor silencioso que había sido su escudo durante toda su vida. No hacía falta decir más, pero mientras Diego dormía con el corazón liviano en la oficina del director, el señor Henderson tramaba en silencio. El plan de ridiculizar al alumno becado había fracasado estrepitosamente y ahora, para su molestia, la comunidad escolar hablaba de Diego con entusiasmo. Comentarios como: «¡Qué talento tan auténtico! Es un orgullo para la academia y necesitamos más chicos así», circulaban entre los padres y maestros. La fachada perfecta que Henderson había construido durante años comenzaba a agrietarse y él lo sabía. No podía permitir que un solo niño, y menos uno de orígenes humildes, cambiara la narrativa de la Wellington. El lunes siguiente la señora Morales anunció con una sonrisa que Diego había sido invitado a participar en el club de artes de la escuela, una distinción reservada a los alumnos más destacados. Además, el Conservatorio Regional había mostrado interés en ofrecerle una beca de estudios de música avanzada. Las noticias se esparcieron como el viento.
Algunos se alegraron sinceramente, otros como Henderson y su pequeño círculo de aliados comenzaron a fruncir el ceño. En los pasillos las cosas también cambiaban. Diego seguía siendo reservado, pero ya no era invisible. Ahora los saludos eran más frecuentes, ahora las puertas se entreabrían para él, ahora su presencia imponía un respeto que antes se le negaba, pero con la luz vienen también las sombras detrás de sonrisas falsas y aplausos forzados. Crecía un resentimiento silencioso y Diego, aunque avanzaba con paso firme, intuía que el verdadero desafío aún estaba por comenzar, porque algunos no aceptan perder su poder tan fácilmente y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperarlo. La semana posterior a la gala se sentía distinta en la Academia Wellington. Había un aire de transformación flotando en el ambiente. Casi imperceptible, pero real, algo había cambiado. Algunos alumnos se mostraban más atentos, los profesores más receptivos, y hasta la mirada de los administrativos parecía cargada de una nueva curiosidad. Sin embargo, no todos celebraban esa transformación. Desde su oficina, el señor Henderson observaba cada movimiento con creciente molestia. Para él, Diego era una amenaza, una prueba viviente de que el mérito podía surgir desde donde menos se esperaba, desafiando las estructuras cómodas que la escuela había preservado durante años. Y eso, simplemente, no podía permitirse. En una reunión privada con algunos miembros selectos del cuerpo docente, el director dejó caer sus verdaderas intenciones, disfrazadas de preocupación. No podemos permitir que la escuela pierda su esencia, dijo con voz serena. Debemos asegurarnos de que todos los alumnos entiendan su lugar. Aunque sus palabras fueron medidas, el mensaje era claro. Poco después, comenzaron a suceder pequeños incidentes. El piano de la sala de música que Diego usaba apareció una mañana con varias teclas rotas. Nadie supo explicar qué había pasado. Sus partituras, cuidadosamente guardadas en su casillero, desaparecieron sin dejar rastro. Incluso comenzaron a circular rumores maliciosos, que su talento era exagerado, que lo suyo había sido solo una chispa emotiva, un golpe de suerte de una sola noche. Diego lo notaba todo, pero eligió callar. No porque no sintiera la injusticia, sino porque había aprendido que las verdaderas respuestas no se dan con gritos, sino con constancia. Cada tarde, después de clases, seguía practicando en el viejo piano del sótano de su edificio. Allí, entre el polvo y las notas desafinadas, encontraba fuerzas para seguir adelante. Doña Carmen, intuitiva como siempre, lo notaba más silencioso que de costumbre. Una noche, mientras le servía una taza de té caliente, se sentó frente a él y le preguntó: ¿Te pasa algo, hijo? Diego dudó un momento, pero al final negó con la cabeza. Todo bien, abuela. Solo estoy cansado. Ella no insistió. Le acarició el cabello con ternura y dejó el té sobre la mesa. Sabía que su nieto estaba librando batallas silenciosas que solo él podía pelear. Pero también sabía que no estaba solo. Lo que Diego ignoraba era que algunos profesores, encabezados por la señora Morales, también comenzaban a notar lo que ocurría. Veían las trabas, las miradas, los obstáculos que surgían de la nada. Y aunque aún no podían probar nada, comenzaron a tramar una forma de apoyarlos sin exponerse directamente. Porque entendían que Diego no solo defendía su derecho a soñar, estaba abriendo un camino para todos aquellos que nunca habían tenido voz en esa academia. Y esa semilla, aunque pequeña, ya había echado raíces. El rumor de que Diego Navarro había dejado una huella en la gala de talentos seguía recorriendo la Academia Wellington como un eco persistente. Sin embargo, mientras muchos comenzaban a admirarlo, otros, liderados en silencio por la sombra del señor Henderson, tejían redes invisibles para hacerlo tropezar. Los pequeños sabotajes no cesaban. Un día, al llegar a la biblioteca para estudiar, Diego descubrió que su nombre había sido borrado de la lista de acceso a las salas de práctica musical. Cuando preguntó en recepción, una secretaria indiferente le respondió: «Debes haber cometido algún error en tu solicitud». Diego sabía que no era cierto, pero una vez más eligió el silencio. No iba a darles la satisfacción de verlo reaccionar. En lugar de protestar, pidió permiso para usar el piano más viejo, ese que estaba en un rincón olvidado de la escuela, con teclas amarillentas y sonido quebrado. Allí, en ese espacio donde nadie más quería estar, Diego seguía alimentando su sueño. Pero los obstáculos comenzaban a pesar. Cada mirada de burla, cada puerta cerrada, cada rumor malintencionado era como un alfiler más hiriendo su espíritu. Había noches en las que el cansancio era tanto que apenas podía sostener los dedos sobre las teclas.
Había días en los que Diego se preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando contra algo tan grande. Aquella tarde lluviosa, después de clases, se quedó más tiempo del permitido en la sala de música. El viejo piano del fondo, olvidado por todos, se convirtió en su refugio. Sus dedos acariciaban las teclas con una mezcla de tristeza, anhelo y fuerza. Tocaba una melodía propia, nacida del alma, sin notar cómo el colegio comenzaba a vaciarse. Desde la puerta entreabierta, una figura lo observaba en silencio, la señora Morales. No hizo ruido. Solo escuchó. Y en su pecho, el corazón le latía como si cada nota de Diego le hablara directamente al alma. Cuando él terminó, levantó la mirada y se sobresaltó al verla. Esperaba una reprimenda. Pero ella sonrió con ternura. Eso que haces, no se enseña, no se compra, no se finge, dijo, acercándose. Diego, tú tienes algo que esta escuela necesita más que nunca. Él bajó la mirada. Estaba cansado de que lo elogiaran solo para después desilusionarse. A veces no sé si tiene sentido seguir, murmuró. Claro que lo tiene, afirmó ella con firmeza. Pero debes saber algo, la excelencia siempre incomoda a quienes viven de apariencias. La conversación fue breve, pero dejó una chispa encendida. No estaba completamente solo. Y esa chispa, aunque pequeña, comenzó a reavivar un fuego interior que casi se había extinguido. Esa misma noche, mientras cenaban, su abuela Carmen notó algo distinto. Por primera vez en días, Diego habló. Le contó sobre las partituras desaparecidas, el sabotaje en la sala de música, los rumores maliciosos. Doña Carmen lo escuchó en silencio. Al terminar, le tomó las manos con fuerza. Hijo mío, dijo, conteniendo las lágrimas, cuando la vida te cierre todas las puertas, recuerda que tú llevas una llave en el corazón. Esa llave es tu talento, tu fe y tu dignidad. Nadie puede quitártela. Diego sintió un nudo en la garganta. No era justo. No era fácil. Pero en ese momento entendió que su lucha no era por un lugar en una cartelera, era por existir. Por ser visto. Por ser respetado. Mientras, en las oficinas de la Academia Wellington, se tejían nuevos obstáculos, en el corazón de Diego se forjaba algo más fuerte que el odio, una determinación indestructible. Porque había algo que ni el director Henderson ni todos sus aliados podían entender, el verdadero talento no se mide solo en notas perfectas, sino en el coraje de seguir tocando cuando todos esperan verte caer. La semana siguiente amaneció con cielos grises. La humedad se pegaba a las paredes como presagio de tormenta. La dirección anunció el evento más importante del año, la Semana de las Artes. Una vitrina para mostrar lo mejor del colegio ante empresarios, políticos y donantes de alto perfil. Para muchos, una oportunidad de oro. Todos sabían quién merecía estar ahí. Todos sabían quién había conmovido a la escuela entera semanas atrás. Pero cuando publicaron la lista de participantes en el mural del patio central, el nombre de Diego no aparecía. Ni en música. Ni en ninguna categoría. Era como si jamás hubiera existido. El silencio que siguió fue brutal. Algunos estudiantes se miraron con indignación, otros, resignados, solo murmuraron, así es aquí. Diego sintió un vacío helado apoderarse de su pecho. Por un momento creyó que todo había sido en vano. Que la historia la escribirían, otra vez, los mismos de siempre. Se quedó de pie, frente al mural, inmóvil. Hasta que una voz cálida lo sacó del trance. No es justo, Diego. Y no lo vamos a dejar así, dijo la señora Morales. Él la miró, confundido. Pero en sus ojos había una firmeza nueva. La injusticia solo prospera cuando el talento se calla. Y tú, hijo, tienes mucho que decir. Ese mismo día, nació una rebelión silenciosa. Un grupo de maestros, entre ellos la señora Morales y el profesor Ríos, comenzó a organizar en secreto un evento alternativo, el verdadero eco de Wellington. Un concierto libre, en el jardín trasero de la escuela. Lejos de la vigilancia del director Henderson. La idea era simple, si no lo dejaban brillar en su escenario, construirían uno nuevo. Uno donde nadie pudiera silenciarlo. La propuesta se esparció como una brisa entre pasillos. Más alumnos se unieron. Músicos, pintores, actores relegados. Era una corriente subterránea de libertad que comenzaba a brotar. Mientras tanto, Henderson olía la revuelta.
No tenía pruebas, pero su instinto, afilado por años de manipulación, le decía que Diego Navarro aún no había sido vencido. Y eso lo enfurecía. Decidió actuar. Convocó a Diego a su oficina, bajo el pretexto de una charla de orientación. El chico llegó puntual, con el corazón latiendo como tambor. Henderson, con su sonrisa de serpiente, lo recibió. He notado tu entusiasmo, Diego. Pero debes entender algo, no todos nacen para ser protagonistas. A veces nuestro rol es aprender en silencio. Diego apretó los puños. No respondió. Tal vez sea mejor para ti mantener un perfil bajo. No te conviene hacer olas. Las aguas tranquilas son las más seguras. ¿Comprendes? Una amenaza disfrazada de consejo. Un veneno envuelto en terciopelo. Diego lo miró a los ojos. No dijo nada. Pero su silencio fue un grito ensordecedor de dignidad. Esa noche, mientras su abuela le cosía un botón en la camisa, Diego tomó una decisión. No importaba cuántas puertas cerraran. No importaban las trampas ni las amenazas. Él iba a tocar. Y lo haría para que todos lo oyeran. Para que nunca más pudieran fingir que no existía. La historia de Diego Navarro apenas comenzaba. Y ahora, nada ni nadie podría detenerla. En los días siguientes, los rincones olvidados de la Academia Wellington se llenaron de susurros, planes secretos y miradas cómplices. Lo que se estaba gestando era mucho más que un evento. Era una revolución. El verdadero eco de la Wellington comenzaba a tomar forma. Consiguieron luces prestadas de la sala de teatro, sillas del comedor, un micrófono antiguo que aún funcionaba y un viejo piano vertical olvidado en un depósito polvoriento, donado años atrás por una familia que ya nadie recordaba. Nada era lujoso. Nada era casual. Pero todo era auténtico. No era una simple rebelión adolescente. Era una respuesta legítima a años de voces silenciadas. Y aunque Diego nunca lo pidió, se había convertido en su emblema. La tarde anterior al evento, Diego caminó solo por los jardines de la escuela. El rumor del concierto clandestino ya se había filtrado más allá del pequeño grupo organizador. Se decía que algunos padres asistirían en secreto, que reporteros locales habían sido alertados, y que el director Henderson preparaba represalias. La tensión era real, brutal. Pero mientras el sol se apagaba y las sombras se alargaban entre los senderos de piedra, Diego recordaba las palabras de su abuela. La dignidad no se negocia, hijo. Se defiende. Esa noche, en casa, Diego afinó una vez más el viejo piano del sótano, con herramientas improvisadas y dedos expertos. No era un instrumento perfecto, pero era suyo. Lo había acompañado en su infancia, en sus días más oscuros, en cada sueño. Se sentó frente a él y tocó hasta que las manos le temblaron. No ensayaba una pieza famosa. Tocaba lo que nacía de su alma, una melodía sin nombre que hablaba de amor, de memoria, de resistencia. Desde la cocina, doña Carmen lo escuchaba en silencio. Cuando terminó, se acercó despacio, lo abrazó fuerte y le susurró. Mañana, pase lo que pase, ya ganaste. Diego cerró los ojos. Ese abrazo era su armadura contra el mundo. Sabía que no podía controlar el resultado. Que podía ser ridiculizado, sancionado, incluso expulsado. Pero también sabía algo más profundo, que quedarse callado sería traicionarse. Y eso, jamás. El viernes amaneció con un cielo limpio, de azul desafiante. Como si el universo aprobara el milagro que estaba por ocurrir. A las 5 de la tarde, mientras en el salón principal de la Wellington se celebraba un acto perfectamente coreografiado por los alumnos modelos de la institución, en el jardín trasero empezaban a llegar los verdaderos espectadores, padres curiosos, estudiantes en busca de algo real, maestros cansados de callar, periodistas convocados por correos anónimos. El escenario era humilde. Las luces temblaban con la brisa. El sonido era precario. Pero el espíritu era indestructible. Y allí, junto al piano, con una camisa blanca bien planchada y el rostro sereno, estaba Diego Navarro. Esperando su momento. Listo para hablar sin palabras. Desde un rincón oculto entre los árboles, el director Henderson observaba con los puños cerrados. Había perdido el control. Y aún no imaginaba cuánto más perdería esa noche. A las 6 en punto, el jardín estaba lleno.
No era una multitud ruidosa, sino un público expectante, compuesto por corazones dispuestos a escuchar algo verdadero. Cuando Diego caminó hacia el centro del escenario, un silencio casi sagrado se apoderó del lugar. No había telones, ni focos. Solo un piano de madera desgastada y unas luces cálidas colgadas entre los árboles. Diego respiró hondo. En primera fila, su abuela lo miraba con los ojos brillando de emoción. A su lado, la señora Morales, el profesor Ríos, y compañeros que antes lo ignoraban, ahora lo miraban como a un hermano de causa. Cerró los ojos. Puso las manos sobre las teclas. Y empezó a tocar. Lo que emergió de ese piano no era perfecto. No seguía ninguna partitura. Pero era suyo. Crudo. Profundo. Cada nota parecía arrancada del alma. Era la voz de su barrio olvidado. El eco de la risa de su abuela. El dolor de cada desprecio. La esperanza que se negaba a morir. Primero hubo silencio. Luego, algo más. La gente no solo escuchaba. Sentía. Madres de familias adineradas, acostumbradas a eventos triviales, se limpiaban discretamente las lágrimas. Profesores endurecidos bajaban la cabeza, vencidos por sus propios prejuicios. Alumnos que antes se burlaban, ahora apretaban los labios, reconociendo en Diego lo que ellos nunca se atrevieron a ser, auténticos. En las sombras, Henderson miraba impotente. Su imperio de control y apariencias se desmoronaba nota tras nota. Porque la música de Diego no solo llenaba el aire. Llenaba los vacíos que la exclusión había dejado por años. Era imposible ignorarlo. Y cuando la última nota flotó en el viento, y el eco se extinguió, hubo un segundo de silencio absoluto. Profundo. Cortante. Y entonces, las primeras manos comenzaron a aplaudir. Tímidamente al principio. Luego más fuerte. Luego todos, de pie. Aplaudiendo. Llorando. Diego no se movió. Se quedó allí, con la cabeza gacha, desbordado por la emoción. No había discursos. No había trofeos. Pero en ese aplauso encontró todo lo que había venido a buscar: ser visto, ser escuchado, ser respetado. Al alzar la vista, su mirada se cruzó con la de su abuela. No hizo falta una palabra. Su sonrisa era el aplauso más grande de todos. Esa noche, Diego rompió el silencio. Y nunca más volvió a ser invisible. El lunes siguiente, la Academia Wellington ya no era la misma. Algo invisible pero irreversible flotaba en el aire. En los pasillos ya no se hablaba de fútbol ni de viajes. Todos hablaban del concierto en el jardín. De la valentía de Diego. De lo que aún vibraba en sus corazones. Incluso los más escépticos caminaban distinto. Más lentos. Más conscientes. Para algunos, lo de Diego había sido una chispa. Para otros, el inicio de un incendio silencioso. Pero tras las cortinas cerradas de su oficina, el señor Henderson hervía de rabia. Lo ocurrido había sido una humillación pública que no podía tolerar. Por fuera, mantenía su compostura impecable. Por dentro, tejía un plan desesperado: aplastar la rebelión antes de que creciera. Convocó al comité de disciplina de inmediato. Con palabras frías y documentos cuidadosamente preparados, propuso sancionar a todos los alumnos y profesores que participaron en el evento no autorizado. La acusación era clara. Violación del reglamento interno. Insubordinación. Uso indebido de recursos institucionales. Eso decía el comunicado oficial. Pero todos sabían la verdad: detrás de los tecnicismos se escondía un objetivo claro: silenciar a Diego Navarro. La noticia se esparció como pólvora. Pero esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, la comunidad no se quedó callada. Profesores indignados comenzaron a redactar cartas abiertas. Padres, aún conmovidos por la presentación en el jardín, exigieron respuestas a la dirección. Incluso alumnos populares, antes indiferentes, comenzaron a levantar la voz. En un acto de valentía inusual, la señora Morales convocó una reunión abierta en el auditorio, sin la autorización del director. Allí, frente a decenas de estudiantes y familias, rompió el silencio. Contó cómo bloquearon a Diego del evento oficial. Cómo sabotearon su trabajo. Cómo intentaron apagar su talento desde el primer día.
Su testimonio fue como un disparo en medio de un campo de silencio. Ya no se trataba solo de Diego. Se trataba de todos los que alguna vez fueron invisibles. De todos los que habían sido tratados como menos. Diego, en la primera fila, escuchaba con el corazón palpitando. No estaba acostumbrado a que alguien hablara por él. No estaba acostumbrado a ser defendido. Y, sin embargo, ahí estaban. Profesores que arriesgaban su empleo. Compañeros que arriesgaban su reputación. Padres que desafiaban la comodidad de su estatus. Todo por él. Todo por la verdad. Esa misma tarde, la dirección recibió una notificación urgente. La Junta Escolar y la Inspección Regional abrirían una investigación formal por manejo irregular de becas, discriminación y abuso de autoridad en la Academia Wellington. Por primera vez en años, el suelo tembló bajo los pies del señor Henderson. Y aunque intentó aferrarse a su imagen de poder, ya era demasiado tarde. La marea había cambiado. Y esta vez venía arrasándolo todo. Los días siguientes fueron un torbellino, rumores, reuniones urgentes, silencios incómodos. La Wellington, acostumbrada a las apariencias y los secretos bien guardados, estaba bajo la lupa. Inspectores recorrieron pasillos, revisaron archivos, entrevistaron a profesores, estudiantes y padres. Cada declaración, cada prueba, construía un mural devastador. Un patrón de exclusión, favoritismo y humillación sistemática hacia los becados. Todo bajo la administración de Henderson. Mientras tanto, Diego seguía asistiendo a clases. Cabeza en alto, corazón firme. Sabía que aún no era momento de celebrar. La verdadera resistencia se libra en silencio, en cada pequeño acto de dignidad diaria. Pero algo era diferente. Ahora, al caminar por los pasillos, ya no recibía miradas de desprecio. Ahora, se escuchaban susurros de admiración. Alumnos que antes no lo veían, ahora lo saludaban con respeto. No era fama lo que buscaba. Era algo más valioso, respeto. Y lo estaba ganando. Una mañana, mientras estudiaba en la biblioteca, la señora Morales se acercó con una carta. «Es para ti», le dijo con una sonrisa contenida. Diego la abrió con manos temblorosas. Era una invitación del Conservatorio Nacional de Música, a audición privada, con posibilidad de beca completa, recomendada por varios de sus profesores tras el concierto. Sintió que el aire le faltaba. La oportunidad que ni siquiera se había atrevido a soñar, estaba allí. No como un favor, sino como un reconocimiento legítimo a su talento, a su esfuerzo, a su verdad. Esa noche, se lo contó a su abuela. Doña Carmen lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que tu música te llevaría lejos, hijo», susurró acariciándole el cabello. «Solo tenías que resistir un poco más que el mundo». Al día siguiente, la noticia corrió por toda la escuela. Diego Navarro, el chico de la beca, el del piano olvidado, había sido convocado por el conservatorio más importante del país. Para algunos, fue motivo de celebración. Para otros, una bofetada incómoda de realidad. Para Diego, fue algo más profundo. La reafirmación de que nunca se había equivocado al seguir su pasión. Mientras tanto, la investigación llegaba a su clímax. Los inspectores presentaron pruebas irrefutables. Correos discriminatorios, manipulación de becas, desvío de recursos. Finalmente, en una asamblea general, la Junta Escolar anunció el veredicto. El director Henderson sería destituido de forma inmediata e inapelable. La noticia estalló como un trueno. Aplausos. Lágrimas. Suspiros de alivio. Pero Diego, sentado discretamente en una esquina del auditorio, no aplaudió. Solo cerró los ojos y respiró hondo. No era venganza lo que sentía. No era odio. Era paz. La satisfacción de haber resistido sin traicionarse. De haber vencido, no con violencia, sino con dignidad. Y mientras todos celebraban, Diego entendía algo profundo. Su historia recién comenzaba. Y ya nada ni nadie podría detenerlo. Semanas después, la Wellington ya no era la misma. Se respiraba otro aire. Habían nacido nuevos programas para becados, espacios inclusivos, charlas de igualdad que por fin eran más que un eslogan. Y en el corazón de esa transformación silenciosa, estaba Diego Navarro. Aunque él nunca lo buscó.
Para cerrar el semestre, la escuela organizó una gala especial. Esta vez no hubo favoritismos. Todos los talentos fueron celebrados por mérito real. Cuando anunciaron su nombre, Diego subió al escenario entre aplausos sinceros. Se sentó frente al mismo piano de cola que meses atrás parecía intocable. Colocó las manos sobre las teclas. Cerró los ojos. Y tocó. La melodía fue distinta. Luminosa. Viva. Era una carta de amor a su abuela, a su barrio, a sus cicatrices. Un himno a la resistencia. A los sueños imposibles que se niegan a morir. Cuando terminó, el auditorio entero se puso de pie. No hubo dudas. Solo aplausos, lágrimas y abrazos. Diego bajó la cabeza humildemente, como siempre. Pero esta vez, su corazón estaba en paz. Había logrado lo imposible. No solo abrirse camino en un mundo que intentó cerrarle todas las puertas, sino abrir esas puertas, para todos los que vendrían después. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, doña Carmen le tomó el brazo con ternura. «¿Ves, mi hijo?», susurró, «siempre fuiste más grande que cualquier escenario». Diego sonrió, mirando las estrellas. Sabía que aún habría desafíos. Que aún habría barreras. Pero también sabía algo que nadie jamás podría arrebatarle. Su valor. Su música. Su historia. Porque al final, no importa cuántas veces quieran silenciarte. Si tu verdad suena fuerte dentro de ti, siempre encontrarás la forma de ser escuchado. Y esa, entendió Diego Navarro, era la verdadera victoria.